Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Bien, queridos hermanos, en esta hermosa hora quiero compartir este pequeño video con ustedes. Y hoy quiero hablarles sobre 5 razones por qué no debemos de hablar mal de la Iglesia Católica. Vamos a empezar esta plática diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, como les decía, vamos a hablar sobre esas 5 razones. Razón número 1, ¿por qué no debemos de hablar mal de la iglesia? Es porque la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en el libro Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Vamos a leerlo para que podamos darnos cuenta. Dice así la palabra del Señor: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formamos un solo cuerpo. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, como les decía, aquí vemos en las Sagradas Escrituras que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos la iglesia, nosotros formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y eso es la razón por qué no debemos de hablar mal de la iglesia católica. Número 2, porque la iglesia es la esposa de Cristo, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, ahí nos damos cuenta cómo San Pablo hace esa comparación de esposos. Dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo ama a la iglesia. Eso es lo que nos dice San Pablo. Y se entregó a sí mismo por ella. Bien, queridos hermanos, esto es la razón por qué nosotros no debemos de hablar mal de la iglesia. ¿Por qué? Porque la razón es porque la iglesia es cuerpo místico de Cristo. Es esposa de nuestro Señor Jesucristo. Así como nosotros tenemos un cuerpo y también nuestra esposa pasa a ser parte de nuestro cuerpo. Eso es la razón por qué no debemos de hablar mal de la iglesia. Número 3. No debemos de hablar mal de la iglesia católica porque la iglesia es columna y base de la verdad. Por esa razón también no debemos de hablar mal de la iglesia, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Y eso lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer lo que dice Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor: pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar, base de la verdad. Palabra del Señor. Esto dice San Pablo. San Pablo le dice a Timoteo cómo debe de comportarse dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia
es base de la verdad, es pilar de la verdad. Eso es la razón por qué no debemos de hablar mal de la iglesia. Vamos a la número 4. La número 4, no debemos de hablar mal de la iglesia porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Eso lo encontramos en Efesios 3:21 y vamos a leerlo. Efesios 3:21. Dice así la palabra del Señor. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra del Señor. Esto es lo que nos dice San Pablo, que a Dios se le da la honra en la iglesia. Por esa razón no debemos de hablar mal de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo místico de Cristo, de la esposa de Jesucristo, porque es columna de la verdad, es fundamento de la verdad, porque allí se le da la honra a Dios. Eso es lo que dice San Pablo a los Efesios. La número 4. La número 5. La número 5, porque la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta por la iglesia. Porque la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta por la iglesia. Eso lo encontramos en Efesios. Efesios 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Y oigan qué dice la palabra del Señor. Dice, en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, esto es la razón por qué yo quería compartir eso con ustedes, porque no debemos de hablar mal de la iglesia. No debemos de calumniar, mucho menos a la iglesia. Si no debemos de hablar mal, mucho menos calumniarlo. Yo quise compartir eso porque muchas veces, siendo católicos, hablamos mal de nuestra iglesia. Y no lo debemos de hacer por esas 5 razones. Hay más razones por qué no lo debemos de hacer, pero quise compartir con ustedes nomás estos 5. Las 5 dice, porque la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta por la iglesia. Eso es la razón por qué no debemos de hablar mal de la iglesia católica. Para terminar y concluir esto, quiero dar el resumen, que es: ofender a la iglesia es ofender a Jesucristo. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga donde quiera que ustedes anden. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Dios los bendiga.